ni los pájaros cantan las excelencias de su plumaje. Jamás hagamos gala de nuestras capacidades, ni nos vanagloriemos de nuestros intelectos. Recordemos que hay un Dios soberano a quien debemos todo cuanto somos y cuanto tenemos. ¡Gloria a Dios! ¡Claro que sí! ¡Esto es real! Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de estar un grupo de tus hijos aquí, Señor. Venimos a adorarte, venimos a glorificarte, venimos a honrarte, venimos a dar todo, como si fuera el último día que estuviéramos de existencia sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, pues, y también a recibir tu palabra como venga, como es. Porque nos ayuda, Señor, a seguir creciendo día con día. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes de poner las alabanzas que están ahí, que van a poner ahorita en el pizarrón, me gustaría que entonáramos ese que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Saluda al que está a su lado, no de mano, dígale gracias porque viniste a adorar al Señor. Gracias porque viniste a adorar al Señor juntamente con el hermano Moisés. A pesar que las gargantas a veces se sienten no muy agradables, pero vamos a alabar, a glorificar el nombre del Señor y le decimos así: mirad cuán bueno. ¡Vamos! Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¡Bien! Cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Vamos. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie. Recuerde que la empezamos la semana pasada, titulada Glorificando a Dios, basada en la carta que Pablo envió a los colosenses. Recuerde, así que abra su Biblia en Colosenses. Vamos a continuar con el capítulo 1. Y le recuerdo que no vamos a ver en sí el libro capítulo por capítulo, versículos, sino que vamos sacando algunos temas en cuanto a cómo glorificar a Dios. ¿Ya lo tiene listo? Vamos a orar. Padre, de nuevo, gracias te damos, Señor, por este día, por este bonito tiempo que nos has dado, por permitirnos llegar aquí, Señor, alabarte, glorificarte, Señor, exaltarte sobre todo, Padre, y conocer un poquito más de tu palabra, Señor, conocer de tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que se quedaron en casita el día de hoy por alguna razón, Señor. Esté igualmente con ellos, protegiéndolos, cuidándolos, y si están enfermitos, que tú les des ese ánimo y restauración en su cuerpo. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, quedamos de que hablar de una vida en plenitud no solo se trata de vivir una vida plena, porque vivir una vida plena realmente cualquier persona del mundo lo puede hacer, no habría ninguna diferencia, sino que la carta de Pablo nos invita a que aparte de vivir una vida plena, vivamos nuestra vida agradando a Dios. Eso es lo importante a nosotros como cristianos. Además les comenté que la semana pasada que podemos caer en el error de pensar que para agradar a Dios tenemos que hacer o no hacer las cosas que la gente dice que la manera en que se debe de agradar a Dios.
Por ejemplo, pensamos que si hacemos todo lo que ellos dicen, bueno, estamos agradando a la persona y estamos agradando a Dios. Pero debemos entender que muchas veces las personas juzgan lo que es bueno y lo que es malo, no basado exactamente en la palabra de Dios, sino que muchas personas se basan en sus experiencias, en las costumbres que han tenido o lo que han aprendido en casa, y por supuesto, ¿verdad?, juzgan entre lo bueno y lo malo, o lo que es bueno y lo que es malo, dependiendo de cómo es su relación con Dios. Si la persona no conoce de la palabra, ¿cómo va a saber lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es bendición ante Dios? Así que necesitamos, pues, le invito de nuevo a conocer, a estudiar, a escudriñar. Creo que es algo que siempre se ha repetido en varios mensajes. Lo importante que es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es por eso que Pablo, pues, había ese tipo de gente en aquel tiempo y aún en la actualidad, personas que juzgan lo que es bueno y lo que es malo, o doctrinas erróneas. Es por eso que Pablo les dice a los colosenses, les dice: tengan cuidado, colosenses, de cambiar sus enseñanzas, de cambiar las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice, por las enseñanzas del hombre. Fíjese lo que dice en Colosenses 2:8. Dice: cuídense que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Me voy a brincar hasta el 20, Colosenses 2:20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos? 21. Tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos en doctrinas ¿de qué? De hombres. Bueno, Pablo ya les había dicho, o les está diciendo a los colosenses, que para agradar a Dios no basta con solamente conocer la voluntad de Dios. Lo dije la semana pasada. Una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer? Obedecer y seguirla, vivirla, llevarla a nuestras vidas. De nada sirve conocer algo y no llevarlo a la práctica. Realmente sería un conocimiento vano. Nadie va a la escuela a titularse, a graduarse en una materia, en una carrera, para no practicarla. Lo mismo con la palabra. Lo poquito que vayamos aprendiendo, irlo poniendo en práctica, irlo, ahora sí, como se dice, ejercitando nuestra vida, para que llegue el tiempo en que no nos esforcemos a hacerlo, sino que sea algo natural en nosotros. Bueno, así que el día de hoy Pablo nos dará el segundo punto. La semana pasada vimos el primero. El día de hoy Pablo nos va a dar el segundo punto que debemos tomar en cuenta para agradar a Dios. Y Pablo va a decir: hermanos de Fuente de Vida, hermanos de Trinity, hermanos de Redlands, para agradar a Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos glorificar a Dios. ¿Okay? Para agradar a Dios debemos de glorificar a Dios. Pero, ¿qué significa glorificar a Dios? Bueno, simple y sencillamente significa adorar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios y exaltar a Dios en nuestro diario vivir. Para glorificar a Dios, primeramente nosotros debemos de hacer la misma pregunta que hizo Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús. La semana pasada lo vimos. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta? Hechos 9:5. ¿Qué fue lo que Pablo le preguntó? ¿Quién eres, Señor? Claro, si usted no puede glorificar, honrar, alabar a alguien que no conoce, tienes que, bueno, ¿quién eres, Señor? He escuchado de ti, pero dime tú quién eres. Necesitan conocerlo. Esa es la pregunta que toda persona debe de hacer. ¿Quién eres, Señor? Pero no solamente hacer la pregunta, sino también esperar la respuesta. Deja que Dios te hable a través de su palabra. Será difícil glorificar a quien no conocemos. Yo les he mencionado que en parte de mi testimonio, lo he dicho en otras ocasiones, que parte de mi testimonio yo lo asimilo muy parecido a lo que Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:13. Recuerden que Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Habiendo sido antes que blasfemo, injuriador,
Así realmente era yo, antes de conocer al Señor. Una persona que renegaba de Él. Yo les he comentado que no creía, yo no creía en la palabra. Yo no creo que yo nací estudiando la Biblia. No, para mí fue algo nuevo a los 30 y tantos años, cuando empecé en los caminos de Dios. Entonces, yo inclusive lo que hacía es que yo renegaba de Dios. Y no fue hasta el día en que, como a todos ustedes, o al igual que todos ustedes, alguien me invitó a una iglesia y fuimos, yo y mi familia y mis hijos, todos fuimos a la iglesia, primero abril del 2001, la primera vez que nos paramos en una iglesia cristiana, y empecé a conocer al Jesús de la Biblia. Empecé a conocer al Jesús que había venido a este mundo. Empecé a escudriñar por primera vez la palabra de Dios en el 2001 de una manera ya no para criticarla, sino para irla aprendiendo, atesorando en mi corazón. Y empecé a escudriñar la Biblia y aprendí quién en realidad era Jesús. Aprendí las cosas que dijo Jesús mientras estuvo en este mundo. Aprendí el sacrificio que hizo por mí en la cruz, a pesar de que yo era su enemigo, a pesar de que yo me burlaba de él. Aprendí, y muy importante, lo que Jesús espera de mí. ¿Cuál era la voluntad de Él para mi vida? ¿Qué es lo que Dios buscaba en mí como persona, como esposo, como padre, como hijo? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de mí? Entonces, dejé a un lado la tradición y la religión, o dejé a un lado lo que la tradición y la religión me habían enseñado en cuanto a Jesús, y aprendí pues que lo que yo llevaba en la mente, en el corazón, no era en tanto la voluntad de Dios, sino que era más la voluntad del hombre. Escudriñando la palabra, entonces pude yo conocer a Jesús, la palabra que hizo Pablo, conocer a Jesús, y así empezar a glorificarle, empezar a aprender más de Él, conocer de su voluntad. Así que me di cuenta en el 2001 que la razón por la cual yo no creía en Jesús, por la cual yo me burlaba de la gente cristiana, porque yo no conocía, porque yo no le conocía, y como no lo conocía, yo no lo podía alabar, no lo podía glorificar con mi vida. Pero ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque la semana pasada les mencioné de una persona que trabajaba con Pablo, o que era colaborador de Pablo, que se llamaba Epafras, ¿se acuerdan? Bueno, Epafras no solamente le dio la noticia a Pablo de que los colosenses que estaban creciendo en gracia, tenían ese amor hacia el Señor, pero también le dio una mala noticia de que había falsos maestros entrando a la ciudad, entrando a las iglesias de Colosas, enseñando una doctrina errónea, enseñando falsa doctrina. Estas personas estaban propagando una falsa doctrina, una herejía en cuanto a la deidad de Jesús. Estas personas decían que Jesús no era Dios, que Jesús era parte de la creación, que Jesús era simplemente un hombre, un maestro, pero que no era Dios. Y no solamente decían que Jesús no era Dios, sino que además invitaban a las personas o promovían en las iglesias el culto a los ángeles. O sea, que querían quitar la mirada de las personas de Jesús y que las enfocaran en otras cosas y le rindieran culto y le dieran gloria, en este caso, a los ángeles. Y recuerda que la misma palabra dice que no lo podemos hacer. Mire lo que dice Colosenses 2:18. Esto Pablo les dice: nadie los prive de su premio, o sea, nadie les vaya a quitar su premio, tengan cuidado con su galardón, afectando, o sea, afectando es personas que están fingiendo humildad. La palabra afectando es que están fingiendo humildad y dando ¿qué? Culto a los ángeles. Entonces, el propósito de los maestros, de estos falsos maestros, era desviar la mirada de las personas de Jesús y que la enfocaran en otras cosas. Pablo intenta contrarrestar esta falsa enseñanza que estas personas están dando, y es por eso que en el primer punto Pablo les va a hablar de dos cosas, lo que vamos a ver el día de hoy, para contrarrestar esta enseñanza de que Jesús no es Dios. Y Pablo les dice, escuchen lo que habla primeramente:
va a describir la persona de Cristo. La siguiente slide. Pablo les va a describir la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Necesitan conocerlo, necesitan conocer a Jesús. Colosenses 1:15 dice, Él, o sea Jesús, ¿es qué? Es la imagen del Dios invisible. Sabemos que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Por lo tanto, a Dios no se le puede ver. Pero Dios vino a este mundo, ¿verdad? En la persona de Jesús, para darse a conocer a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, una relación íntima con Él. Recuerde lo que le dije al principio, no puedes alabar, no puedes honrar a quien no conoces. Así que Dios encarnó y vivió entre nosotros. Fíjense lo que dice Juan, respecto a los que le estoy hablando. Juan 1:1, muy conocido este pasaje. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? El verbo era Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿el verbo quién era? Dios. Dios fue hecho carne. Así ya ese pasaje. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Siendo quién? Jesús. Jesús habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesús, que está en el seno del Padre, Jesús le dio ¿qué? A conocer. Jesús mismo dijo una vez a los discípulos, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos en lo mismo, somos idénticos. Pablo dijo a los colosenses un poquito más adelante, Colosenses 2:9, porque Él, o sea, refiriéndose a Jesús, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Básicamente todos los atributos, las características que son de Dios, Jesús las tiene al 100%. Recuerden que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Lo importante es identificar, cuando usted esté leyendo la palabra, identificar en esta parte Jesús está actuando como hombre o está actuando como Dios. ¿Ok? Cuando usted lo ve, por ejemplo, cuando lo ve llorar ante la tumba de Lázaro, la tristeza, Jesús estaba actuando como hombre. ¿Okay? Esto quiere decir que todos los atributos de Dios los tiene Jesús al 100%. Ahora nosotros fuimos creados como a imagen de Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió. Pero recuerde que esta imagen se desfiguró, se distorsionó cuando el hombre pecó en el huerto, ¿verdad? Y entonces desde ese momento esa imagen ya no es perfecta, ya no es la misma. Ahora nosotros ya no cargamos la imagen de Dios, sino cargamos una imagen distorsionada. Ahora, ¿por qué? Miren, ahora la inteligencia del hombre está enfocada hacia ¿qué? Hacia el mal, hacia las cosas vanas. El hombre busca saciar ¿qué? Sus deseos carnales. O sea, el hombre es a veces, hombre prefiere hombre y mujer, ¿correcto? El hombre es envidioso, avaro, o sea, todo lo que el hombre quiere lo quiere hacer. Ahora la voluntad de nosotros ya no es de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, haciendo las cosas que nos plazcan. Pero ¿qué pasa? Cuando usted conoce a Jesús y lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, 1 Juan 3:2 dice, ¿qué es lo que ocurre? Amados, ahora somos hijos de Dios, antes éramos creación de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, el trabajo aún está en proceso en cada uno de nosotros, ¿ok? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Cuando Jesucristo se manifieste, ¿está haciendo referencia a qué? Al rapto, cuando Jesús se manifieste. Cuando Él se manifieste, nosotros vamos a ser raptados y llevados y vamos a ser transformados y vamos a ser ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Bueno, tenemos la promesa de que la imagen original con la que Dios nos crió algún tiempo va a regresar a nosotros, la vamos a volver o será restaurada.
Entonces, Satanás busca desviarnos del camino de Dios, que nosotros pongamos nuestra mirada en otras cosas, y créanme que muchas veces lo ha logrado. Satanás es un experto en engañarnos, en distraernos de la palabra de Dios. Pero ¿por qué? Y es lo que estaba haciendo con estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque algún día nosotros vamos a hacer la imagen completa de Dios. Era precisamente lo que Satanás buscaba. Usted se acuerda, ¿verdad? Y en Isaías 14:14 dice que sobre las alturas de las nubes subiré. Está Satanás refiriéndose a él. ¿Y qué es lo que decía él? Dice Satanás: yo voy a ser semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios, inclusive sobrepasarlo. Entonces, cuando él va a ser semejante, lo que él no quiere es que ahora nosotros seamos semejantes a él. Dice Satanás: si yo no pude, ustedes tampoco. Y es cuando emplea todas sus artimañas, todas esas tretas para desviarnos, para que nosotros no obtengamos la imagen que él tanto deseó y por lo cual fue desechado de la presencia de Dios. Entonces, sí me va siguiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, el enfoque de Dios, el enfoque ha sido siempre de Satanás, ¿de qué? Desviarnos de conocer a Jesús, de que pongamos la mirada en otras cosas, llámele ídolos, dioses, llámele personas, llámele cualquier cosa, de que no glorifiquemos a Dios. A Satanás ahora sí le repatea cuando uno como cristiano glorifica a Dios, se revuelca en el suelo de coraje. Así que cada vez que usted alaba a Dios, Satanás está ahora sí, como dicen, echando lumbre por la boca. Satanás busca que usted mantenga la imagen del viejo hombre. Recuerda que ahora somos nuevos hombres, nuevas personas, nuevas criaturas. Bueno, Satanás quiere que usted mantenga la vieja imagen, la imagen del pecado, de la derrota, de la humillación. Y eso es lo que los falsos maestros estaban haciendo en Colosas, enseñando: Jesús no es Dios, no pongan su mirada en él, y desviándolo, en este caso, a los ángeles. Por eso Pablo les dice, mire, Colosenses 3:10, revestidos del nuevo. O sea, Satanás quiere que ustedes sigan viviendo en el viejo hombre. La palabra de Dios dice: no, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento. O sea, se va renovando, vamos cambiando poco a poco. Así que no nos juzguemos entre nosotros cuando veamos que una persona es débil en ciertas áreas. Recuerden, va creciendo, vamos pasito a pasito. Así que, les repito, necesitamos animarnos en vez de ausentarnos. Bueno, la primera, Pablo, la gente dice que Jesús no es Dios. Pablo dice: sí, Él es la imagen de Dios. La segunda cosa que les va a decir Pablo es, siguiendo con Colosenses 1:15, no solamente es la imagen de Dios, pero también es que el primogénito de toda la creación. Está haciendo referencia a Dios. Estamos conociendo a Dios. Entonces, los falsos maestros iban contra la deidad de Jesús, diciendo que al no ser Dios, si Jesús no es Dios, entonces Él también tuvo que ser criado. Fue parte de la creación. Dios creó a Jesús como lo hizo con las plantas, con los animalitos, con nosotros, con los ángeles. Dicen: Jesús no es eterno como Dios. Pablo dice: sí, Jesús es el primogénito de toda la creación. Pero tenga cuidado con esta palabra primogénito, ¿ok? ¿Por qué? La manera en que nosotros conocemos la palabra primogénito se refiere a que a la persona o al primer nacido en la familia, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Alfredo es mi primogénito. Él es el mayor, él es el que lleva. Sí, pero no sabe, hermano, no le no, ahorita me va a meter en problemas porque va a decir los demás de yo que. Ahí les dejo para que no sacarles, ¿verdad? Bueno. Perdón. La primera era conocer. Ahora está describiendo la persona de Cristo, ¿ok? Entonces,
los falsos maestros iban en contra de la deidad de Jesús, diciendo que él no era Dios, que fue criado como nosotros. Lo que Pablo se refiere cuando dice que Jesús es el primogénito, no se refiere a que fue el primero que fue criado, el primero que nació, sino se refiere a su posición, ¿okay? A su rango, a su autoridad, y no que él fue el primero en nacer. En la cultura judía, le voy a dar un poquito de explicación. En la cultura judía no siempre se le llamaba primogénito al primero que nacía, ¿okay? Sino que también se le llamaba primogénito al hijo que había nacido con derecho, al hijo que iba a recibir la herencia, o al hijo con más autoridad. Le explico. Cuando nació Jacob y su hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú nació primero. Esaú nació primero y Jacob dice que lo agarró del ¿a dónde va, chiquito? Ven para acá. Pero Esaú nació primero. Entonces, en ese orden, Esaú es el primogénito, ¿correcto? Recuerden que siempre eran cuates, pero se estaban peleando desde el vientre de la mamá. Entonces, Esaú nació primero, él fue el primogénito. Pero dice la palabra de Dios, si hablamos de posición, de autoridad, de rango, entonces Jacob es el primogénito. Mira lo que dice Éxodo 4:22. Aquí el mismo Dios dice, Israel, o sea, Israel es Jacob, es mi hijo, ¿es quién? Mi primogénito. Pero ¿cómo si Esaú nació primero? Sí, pero Israel es el que llevaba la herencia, el derecho. ¿Sí me explico? Entonces lo que Pablo quiere que entendamos es de que Jesús debe ser glorificado, debemos poner nuestra mirada en Él, porque Él es el principal ante todo, Él es el primogénito de todo. Jesús es Dios. Quiere decir esto que cuando usted lee Génesis 1:1, en el principio era Dios y todo lo que sigue, ese Dios de Génesis 1:1 es el mismo Jesús en Mateo capítulo 1. Es la misma persona, el mismo Dios, o sea, no hay diferencia entre ellos. Estamos hablando que Jesús es 100% Dios. Y mira lo que dice Colosenses 1:17. Como Jesús es Dios, en Él, o sea, en Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Quiere decir que Jesús es ¿quién? El alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Jesús es el mismo, como dice, es lo que fue, el que es y el que será. Versículo 17, continuando, dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que hay subsiste. La palabra es permanecer, continúan, resisten, aguantan. La otra palabra, ¿en quién? En Jesús. Quiere decir, hermano, que cuando Pablo dice que todas las cosas subsisten en Él, eso incluye ¿qué? Incluye tu matrimonio, incluye tu familia, incluye tu casa, tu trabajo, tus hijos, todo lo que haces, este lugar, todo lo que nosotros somos y hacemos es gracias a Jesús, porque todo fue hecho por Él y para Él. Para Pablo, a la persona de Cristo, Pablo habla de la persona de Cristo para que entiendan que solo a Él deben glorificar. Jesús, si es Dios, es la imagen de Dios y es el primogénito de toda la creación. Es como Pablo está refutando la mala información que los falsos maestros están dando. Pero no solamente describe la persona de Cristo, sino que además, en el siguiente paso, describe que la obra de Cristo, de Jesús. Les va a hablar de la persona, pero también les voy a hablar de lo que hizo. ¿Okay? Recuerde cuando le dije que empecé yo a conocer de Jesús, empecé a conocer lo que Él hizo por mí en la cruz. Empecé a conocer cómo el sacrificio me había dado la vida, la salvación. Bueno, todo eso es lo que Pablo quiere que los colosenses entiendan para que glorifiquen a Dios con su vida. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles, Pablo?
Bueno, fácil. Las que hay en el cielo, las estrellas, los cometas, la luna, el sol. Usted voltea y todo fue creado por Él. ¿Y qué más? Y las que hay en la tierra, ¿cuáles? Bueno, las matas, las plantitas, los árboles, los bosques, todo fue creado, los mares, todos, nosotros, los animalitos, todo fue creado por Él. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta es la obra de Jesús, dice Dios. Todo es gracias a Él. Miren, le dice Pablo, Jesús no es parte de los ángeles, quiere que entiendan los colosenses, sino que Jesús fue quien creó a los ángeles. Jesús es el creador de los ángeles. Así que quítense de la mente, dice Pablo, eso de que Jesús es el arcángel Miguel, como hay una religión, una falsa religión por ahí que enseña eso, que Jesús es el arcángel Miguel. Mentiras. Versículo 16 termina diciendo, que estamos viendo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que todos nosotros fuimos creados por Él y para Él. Por lo tanto, no quiero decirle deber, porque se nota como algo que tiene que ser a fuerza. Nuestro nacer, nuestro sentimiento debe de ser el de glorificar a Él. Entonces, ¿a quién debemos de glorificar con nuestra vida? A Jesús, nuestro Creador. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación y además por Él fueron creadas todas las cosas. Así que si usted quiere vivir una vida plena y además agradar a Dios, bueno, a partir de hoy empieza otro reto. Creo que este año va a ser de reto. Ya le dejé, en enero le puse uno, en febrero le puse otro, ahora que empieza marzo viene otro. A partir de hoy, ya se nos fueron 2 meses, nos quedan 10, ¿ok? No quiero llegar a los 11 meses y que diga, ay pastor, no hice ni el primero. Hay que buscarle, hay que echarle las ganas. A partir de hoy, hay que glorificar a Dios con todo lo que hagas. Glorifica a Jesús, ¿cómo? Hay más cosas, pero solo le voy a mencionar unas pocas. Pon tu fe en Él. Pon tu fe en Jesús. Acude en Él ante todo. No solamente acudas a Él para Señor, necesito esto, sino también acude al Señor en maneras de agradecimiento. Pon tu vista fija en Él. No dejes que nadie te desvíe tu mirada de Jesús. Sigue solo a Él y obedece solo a Jesús. Aprende, conoce lo que la palabra de Dios nos pide. No permita, hermano, no permita que las falsas doctrinas, porque hay miles allá afuera, sectas que lo único que buscan es el lucro personal, la avaricia, el poseer, el tener. No permite, hermano, que todas esas falsas doctrinas, que personas con malas intenciones, lobos vestidos de ovejas, les engañen, queriéndoles presentar a ustedes un Jesús que no es el de la Biblia. Por eso Pablo dedicó esta porción de su carta, lo que hemos visto, a describir a la persona de Jesús y a la obra de Jesús. Si ustedes ven algo diferente de esto, dice Pablo, denle la vuelta. Les están enseñando algo erróneo, ¿ok? Así que lo ha presentado para que lo conozcas y lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es uno de los mandamientos. ¿Por qué? Colosenses 1:13, y con esto termino, Colosenses 1:13, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo te invito el día de hoy que alabes a Dios, que glorifiques a Dios